Ponte atento para estudiar la palabra de Dios, que es lo que hacemos domingo tras domingo en este lugar. Tenemos un tiempo de adoración, como hace unos minutos lo experimentamos, y es bueno, pero lo más importante para nosotros en este domingo es escuchar la voz de Dios escrita en esta Biblia. Miles de páginas, cientos de páginas fueron escritas para que tú y yo andemos por fe. Entonces, nuestra principal motivación de reunirnos es conocer a Dios a través de su palabra, y lo hacemos verso a verso, capítulo a capítulo, como cada domingo. Así que si no traes Biblia, puedes tomar una de las que tenemos, no sé si están por ahí atrás, y si no, también acércate con alguien que no tenga, y si no, también la vamos a proyectar, pero la Biblia la puedes rayar y puedes hacer anotaciones si quieres. Vamos a terminar toda esta serie de Gálatas. Vas a decir, oye, el pastor Iván ya acabó Gálatas. Sí, pero no es cierto. Fueron 16 domingos que estudiamos 6 capítulos de Gálatas, y le decía al Señor, ¿qué sigue para tu iglesia? ¿Qué quieres que estudiemos para tu iglesia? Y justo leía nuevamente este último capítulo y encontraba algo interesante. Toda la carta de Gálatas acaba con una bendición, mencionando la gracia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y me hizo recordar que también habíamos comenzado así, habíamos comenzado con gracia y habíamos terminado con gracia. Entonces, este último sermón sobre Gálatas lo he titulado Gracia de inicio a fin, y quiero, hermano, que puedas deslumbrarte de la gracia de Dios que hay en esta carta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque pues nos mudamos hace un mes, gracias a Dios hoy cumplimos un mes que estamos ya en este lugar, y a muchos de los que hoy nos acompañan no les tocó estar desde el inicio de la serie, y Dios me llevaba a poder hacer una breve remembranza de toda la carta de los 6. No voy a predicar los 6 capítulos, pero sí voy a hacer una breve remembranza, porque todo cristiano o toda aquella persona que se dice cristiano debe conocer y abrazar lo que hay en Gálatas. Hermano, en verdad, si hay una carta que el cristiano debe conocer, es Gálatas, para su andar en Cristo. Todas las demás funcionan y son muy útiles para nuestro andar en Cristo, pero en especial Gálatas es una brújula que siempre nos va a ubicar a Cristo. ¿Por qué? Porque somos muy dados a desviarnos un poquito, somos atraídos a cosas que nos desvían de Cristo. Así que esta carta nos va a ubicar constantemente cuando nuestros pasos empiezan a irse a otro lado. Y conforme el Espíritu Santo va haciendo visible un fruto en ti y en mí, que eso es natural cuando permanecemos en Él, somos atraídos a creer que es porque somos muy buenos, ¿sabes? Porque como voy a la iglesia, entonces claro, el Señor me bendice. No, hermano, no es porque vas a la iglesia, es porque su gracia, su Espíritu está haciendo algo en ti. No hay nada de que te puedas jactar. Así que Gálatas siempre vuelve a poner los pies sobre la tierra a cualquier persona que pueda jactarse o quiera jactarse de algo bueno en él. Y así que el puño de Pablo, el Espíritu Santo, presenta bases doctrinales y una defensa de nuestra relación con Dios basada en la gracia y no en las obras. Gálatas comenzó deseándonos gracia en Gálatas 1:3, y Gálatas 6:18 termina encomendándonos a la gracia, porque es lo que necesitamos tú y yo. Así que vamos a aprovechar este último domingo respecto a Gálatas para ver este panorama final. Y como dice Filipenses 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, Alfredo, no me es molesto escribiros las mismas cosas, hablarle las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Así que te prometo que no va a ser algo repetitivo, va a ser algo edificante. Y para los que nos visitan por primera vez, te va a ayudar a ver la carta de Gálatas en un contexto así general, como si fueras volando por un avión y puedas ver toda la ciudad. Así lo vamos a ver el día de hoy. Así que el contexto de la carta es bien importante, pero vamos a ponernos en manos de Dios para que nos ayude en esto. Señor, te damos gracias porque nos has dado el privilegio de tener nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra voz el día de hoy funcionando, todos nuestros sentidos listos, Señor, para poder contemplar la hermosura que hay en tu palabra. Gracias, Padre, porque estamos aquí, no en un hospital,
porque estamos aquí, no en una prisión. Gracias porque nos has permitido estar aquí completos, Señor. Quizás con dolores, con achaques, con carencias, no lo sé, pero estamos aquí, Señor. Así que permítenos estar listos para recibir tu palabra y salir edificados por ella. En el nombre de Jesús me encomiendo para decir lo que tú tienes hoy preparado para cada corazón. Amén y amén. El contexto es importante de la carta. Falsos hermanos o falsos creyentes se habían acercado a la iglesia en Galacia. Eran judíos que pretendían imponer la ley de Moisés en aquellas iglesias nuevas, en aquellas iglesias gentiles, como un requisito para poder justificar al hombre delante de Dios. Y enseñaban que, Cristo ya lo aceptaste, pero ¿qué crees? Necesitas circuncidarte. Y el judío para esa época era como el influencer el día de hoy. Era alguien digno de imitar. Ser judío, ser fariseo judío, era una imagen de consagración, una imagen que mostraba una cercanía con Dios y una imagen que decía a cualquier cristiano: yo quiero ser como Él, estar tan cerca de Dios como Él. Y obvio, pues los gentiles eran atraídos a este tipo de personas. En tu contexto, en mi contexto actual, ya no hay fariseos diciéndote qué debes de hacer en la ley de Moisés para poder ser alguien en Dios. ¿Pero qué crees? Hay influencers cristianos en las redes sociales o en muchos lugares que te dicen, quizás no con palabras, lo que tienes que hacer para que muchos te sigan y para que, si te siguen muchos, puedan decir: Dios está usando a esa persona. Así que llega la comparación y llegan los ministerios a compararse para definir a quién Dios usa y a quién Dios no usa, utilizando conceptos como las cantidades. Las iglesias más grandes, Dios más las usa. Eso es lo que te dice el mundo, lo que puede pensar. La fama, los likes o los aplausos, así mide el mundo el éxito, pero en la palabra de Dios vemos que es contrario. Jesús tuvo a 12 hombres nada más y su ministerio fue el más exitoso de todos. Así que la estrategia de Satanás es la misma para desviar al creyente de Cristo, que es hacerlo confiar en sus capacidades de poder hacer algo para Dios, hacerle creer que él puede hacer algo que valga la pena para su generación, y entonces empieza a descansar en su fuerza, en la carne. Y la verdad es que Dios se glorifica con los siervos que cumplen su llamado, tengan mucha gente o no tengan mucha gente. Se glorifica por los hombres que son sostenidos por su gracia y no sostenidos por sus esfuerzos. Dios se glorifica de pastores, de maestros, de misioneros que no son famosos, que les sirven en el anonimato, pero que cumplen su propósito para edificar la vida de sus santos. Así que, si tú te has sentido frustrado porque has visto ministerios que florecen y quizás el tuyo dices: no paso de recoger la basura, no tiene nada de malo. Hermano, no es por lo que hagas, Dios se glorifica por lo que eres, y eso es lo que Gálatas nos enseña. Así que para esta condición de nuestra carne, que es atraída constantemente a confiar en nuestras capacidades y en nuestros talentos, Dios nos da a la carta de Gálatas para decirnos que Él se interesa más en lo que eres que en lo que haces. Y Gálatas lo podemos ver dividido, estos 6 capítulos, en 3 partes. Gálatas del 1 al 2 es una defensa de Pablo que hace al Evangelio de la Gracia. Capítulos 3 y 4 es la definición, lo que significa el Evangelio de la Gracia. Y para enseñarnos esto, toma la definición de qué es y para qué sirve la ley, y también nos habla de la adopción. En los capítulos 5 y 6, Pablo nos habla de la demostración, cómo se ve a una persona demostrando que realmente ha creído en el Evangelio de la Gracia. Entonces, puedes verlo en estas 3 secciones, así me lo voy a compartir con ustedes en estas 3 secciones. Así que acompáñame a Gálatas 1:3, porque la carta comienza con un saludo bien peculiar que tú y yo necesitamos abrazar, considerar y vivir bajo lo que nos enseña esto. Dice Gálatas 1:3: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. No es un saludo típico, es un saludo lleno de riqueza. Y no es el saludo
de la tradición de Pablo, porque lo vas a ver en las demás cartas, pero aquí lo importante es que tú y yo necesitamos aprender que nuestra parte o nuestra porción en el reino de Dios se lo debemos primeramente a la gracia de Dios, y solamente así tú y yo podemos disfrutar la paz que está en el reino de Dios. El orden importa mucho, no es paz y gracia, es gracia y paz. Es gracia y paz porque solo puedes experimentar paz para con Dios por medio de la gracia. Es triste porque hay personas que quieren experimentar paz con Dios, pero no le han conocido, no han experimentado su gracia. Y decía Martín Lutero, estos dos términos, gracia y paz, es la constitución del cristianismo, es el pilar del cristianismo. Y la fuente de esta gracia y paz, dice el mismo versículo, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué siendo creyentes, de poco o de mucho tiempo, algunos terminan en esta situación de no experimentar paz? ¿Por qué sucede esto? Porque se deja a un lado la palabra de Dios para seguir nuevas enseñanzas o nuevos evangelios de hombres que buscan llenar, agrandar, ensanchar con mensajes bonitos que aderezan solamente con la Biblia, pero que no son más que humanismo o ideas de hombres. Y entonces tienes evangelios o mensajes, por ejemplo los de la prosperidad, donde ocupan a Dios para un motivo perverso. Ocupan mensajes para disfrazarlos de buenas noticias. Y ahí tienes a la gente buscando paz a través de sembrar, y no lo encuentra nunca. ¿Por qué? Porque son mensajes contaminados, mensajes pervertidos. Por eso Pablo dedica 2 capítulos a defender el verdadero evangelio y a desechar todas las enseñanzas humanas que han venido a tratar de pervertir el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo. Así que Gálatas 1, versículo 6, acompáñame, vamos a dar un brinco al 6 y 7. Pablo expresa de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Evangelio diferente, no es que hay muchos. Evangelio solo hay uno, el evangelio de Cristo es uno solo. Pero muchos han venido a pervertir o a distorsionar o a acomodarlo para intereses propios, intereses personales, o peor aún, para hacer caer a muchos. Los que promovían el evangelio judaizante decían: sí, Pablo tiene un evangelio, pero nosotros tenemos otro, y entonces tienes que circuncidarte y cumplir la ley de Moisés. Y eso es muy peligroso porque estaba yendo en contra de la palabra del mismo Señor Jesucristo en la cruz cuando dijo: consumado es. Los fariseos decían que el cristiano tenía que hacer más cosas para completar la obra de redención. Pero aquí lo preocupante es que el hombre es atraído a decir: sí, está el evangelio que está en la Biblia, pero yo creo a Dios a mi manera. No me encanta o no me checa todo lo que dice la Biblia, yo creo en Dios a mi manera. Y bueno, eso tiene 3 problemas. Número 1, si es a tu manera, entonces es tu evangelio, ya no es el evangelio de Cristo. Número 2, no es bueno, porque no hay nada bueno del hombre en absoluto. Nada bueno hay en el corazón del hombre, dice la palabra de Dios. Y número 3, está distorsionado, está pervertido con intereses propios. ¿Por qué? Porque lo aderezamos a nuestra conveniencia. Tomamos lo que nos gusta, desechamos lo que no nos gusta. El evangelio de Cristo es uno solo. Así que, ¿cómo los perturbaban estos falsos maestros? Bueno, añadiéndole requisitos a la fe de los Gálatas. Y cuando tú añades requisitos, hermano, a tu caminar en Cristo, o a lo mejor no tú, pero dejas que otras personas, una iglesia, un pastor, alguien más te diga o te condicione la forma en la que tú puedes estar seguro de tu salvación, y esos requisitos son obras, bueno, te están perturbando y te están engañando.
Y cuando tú compras esa idea, estás desechando el veredicto de Cristo cuando dijo consumado es. ¿Por qué? Porque tú tienes que completar, como si fuera un pase de estafeta, esa obra de salvación. Así que cuando el hombre impone sus reglas o condiciones o estándares de santidad, eso no es el evangelio de Cristo. Por eso Pablo defiende la verdad con valor. Hermanos, si yo te diera una lista el día de hoy de reglas que debes de cumplir para ser espiritual, ya no te estoy predicando el evangelio. Porque el evangelio no se trata de lo que tienes que hacer para Dios. Se trata de lo que Él ya hizo para ti, de lo que Él ya hizo por ti. Y lo que hizo por ti es darte una nueva vida, hacerte una nueva criatura. Todo lo demás será añadido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. Pero entiendo, hermano, que en la inmadurez el enemigo llega a nuestra vida y nos pone a pensar, bueno, pues si no tengo que hacer nada para Cristo, pues puedo seguir, como dice Ricky Martin, living la vida loca, puedo seguir mi vida como si nada. Pues cuando tienes el evangelio de Cristo, la respuesta es más que clara, de ninguna manera. Si eres una nueva criatura en Cristo, anhelas las cosas de Cristo y desechas las cosas que ofenden a Cristo. Así que si verdaderamente tú y yo hemos creído el evangelio del Señor Jesucristo, tú y yo hemos recibido un Espíritu Santo, y créeme que ese Espíritu Santo va a ir renovando tu entendimiento, pero sobre todo va a ir transformando tu vida. No te va a dejar igual. El Señor te amó tal como eres, pero te ama tanto para no dejarte como eres, sino para transformarte. Así que ser cristiano no se trata de lo que tienes que hacer para agradar a Dios. Se trata de lo que puedo hacer, de la capacidad que tengo en Dios para agradarle. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia. Y esto es un fruto, no una obra, no una condición. ¿Sabes, hermano? Este evangelio de la gracia es ofensivo para la carne. ¿Por qué? Porque te quita del protagonismo de lo que tú puedes hacer para Dios. Y cuando tú te quitas de la silla estelar, pues a tu carne no le gusta. Porque el evangelio de la gracia ofende a tu orgullo de lo que tú puedes hacer para Dios. Y te muestra la incapacidad de no hay justo ni aún uno. Ni por más ganas que le eches puedes. El evangelio de la gracia ofende nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque muchos consideran que sea una tontería que Dios haya mandado a su Hijo a morir en una cruz. Eso es absurdo. Pero eso es la forma en la que Dios pagó por completo tu ofensa y mi ofensa en la muerte de un inocente, en la muerte de Cristo. Pero el evangelio de la gracia también ofende nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque nos dice que creamos algo que va en contra de la ciencia, que es la resurrección. Que un hombre muerto resucite y nunca vuelva a morir. Eso es contra la ciencia, hermano. La palabra de Dios nos dice que muchas personas vieron a Jesús resucitado. Quizás estás esperando una evidencia físico-científica, pero también hay algo que son los testimonios, y tanto la Biblia como muchos libros dan evidencia de que Jesucristo resucitó. Y por eso es lo que celebramos en Semana Santa, la resurrección de nuestro Señor. Así que esto era objeto de burla y humillación para los cristianos en el siglo I. Pero eso no impidió que Pablo predicara el evangelio de la gracia y lo defendiera, porque como dice Romanos 6, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, es lo único que tiene el poder de Dios para salvarte. Ningún otro mensaje te puede salvar. Yo podría dedicar horas en estudiar mensajes motivacionales, pero eso no te va a salvar. Lo único que te salva es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que predicó Pablo y que predicamos cuando nos basamos en su palabra y solo en su palabra. Así que Pablo no escatimó en defender su evangelio, el evangelio de Cristo, incluyendo un relato bastante incómodo que incluyó al apóstol Pedro. ¿Recuerdas? Aquel hombre, aquel apóstol que cayó también en el engaño de hacer para hacer. Pedro era bastante débil, hermano. Era débil en permanecer fiel a sus palabras y a sus convicciones.
Fíjate en Gálatas 2, nos brincamos a Gálatas 2, verso 11 y 12. Y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, estos hombres judíos, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, miedo de estos hombres judíos. El miedo al hombre puede ser una trampa cuando permitimos que influya en nuestras convicciones, en nuestras decisiones. Por temor al hombre, en lugar de obedecer la voz del Señor a través del Espíritu Santo, muchas veces terminamos cediendo a expectativas de la gente que nunca van a poder ser saciadas. Y eso es lo que le pasó a Pedro. El temor a los hombres que venían por parte de Santiago, de Jacobo, los hombres judíos, lo llevó a retraerse de convivir con los gentiles, porque eso era ofensivo para el judío. Así que el temor del hombre, cuando aparece, es porque ha sustituido la convicción bíblica en algunos círculos cristianos el día de hoy. Predicadores, hermano, han dejado de enseñar sobre el pecado porque no quieren ofender a la iglesia, para que la iglesia no se vaya, para que la iglesia permanezca, para que la carne no se lastime y mantenga la cuota de sillas llenas. Pastores han dejado a un lado la verdad de la palabra de Dios para aceptar ideas progresistas que este mundo promueve y empuja, como lo vimos en días recientes con un pastor argentino, que no te diré su nombre, pero sabrás quién es, que hoy desea ser presidente, y en ese deseo de ser presidente y agradar al mundo, ha hecho la verdad a un lado, e incluso ha demeritado el oficio, el ministerio de ser pastor. ¿Puedes ver cómo el temor al hombre tiene el potencial de atarnos a ideas de los hombres? Es peligroso. Lamentablemente estas acciones son contagiosas, no se quedan en uno. Y no solamente fue Pedro, sino también Bernabé cayó en este mismo error, en esta misma simulación para caer bien a los judíos con los que convivían. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Sí, aquel Bernabé que en Hechos nos describe como varón lleno del Espíritu Santo y de fe, también cayó, también falló en esta prueba crítica. ¿Te das cuenta lo peligroso que es desviarte del Evangelio para aceptar ideas de hombres? Así que nos muestra la gran responsabilidad a quienes predicamos la palabra de Dios, de poder guiar a otros en el camino de la verdad, no en lo que yo creo, no en lo que cree mi pastor, no en lo que cree una denominación, sino en lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo les insto, hermanos, y dentro de nuestra lista de oración, tú vas a ver que está permanente un punto de oración por los pastores, por los maestros, por mí, por los maestros de los niños que están allá adentro, por los que enseñan en los discipulados, para que podamos permanecer firmes y fieles a la palabra, porque somos vulnerables. Soy vulnerable, hermano. Somos vulnerables a caer como Pedro y como Bernabé. Así que el legalismo en su época y la popularidad el día de hoy es atrayente a nuestra carne. Cuando caemos en estas cosas, hacemos a un lado a Cristo. Insultamos el Evangelio al creer que se trata de nosotros y no de lo que Jesús ya hizo por ti y por mí. Pablo no estaba exhibiendo a Pedro en una especie de chisme santo, ni tampoco estaba tratando de quemarlo con los hermanos de Galacia, sino más bien lo incluyó para mostrar lo vulnerable que podemos ser. Si el mismo Pedro tuvo la capacidad de caer, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos puede esperar a nosotros? Primera de Corintios 10, 11 y 12. Pablo escribe esto a los hermanos de Corinto y les dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esta defensa del Evangelio va a culminar con una declaración sublime y digna de que tú y yo memoricemos. De hecho, fue uno de los retos que le lancé a la iglesia cuando empezábamos esta carta, que memorizáramos Gálatas 2, 19, 20 y 21. ¿Alguien se lo aprendió? ¿Alguien ya lo memorizó? Si no, todavía tienen chance. Queremos ahí regalarles un recuerdito de haber logrado este hito. Memorizar la palabra es algo bueno, hermano. No, Dios no te va a amar por memorizarla, pero tu espíritu te va a agradecer memorizarla. Y esta parte, Gálatas 2, 19 al 21, es algo que debemos de memorizar cuando somos atraídos a confiar en nuestro esfuerzo, en las obras de la ley. Fíjate lo que dice: porque yo por la ley, muerto para la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. De esta manera Pablo concluye la defensa del Evangelio de la gracia. Pasamos al segundo momento muy rápidamente, la definición del Evangelio de la gracia. ¿Qué defendía? Y a veces para definir algo, las preguntas son una herramienta muy importante o muy útil que nos permite despertar el pensamiento crítico y comprender las definiciones. Así que Pablo va a empezar con una serie de preguntas en el capítulo 3, del 1 al 5, diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Obviamente los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo a través de creer, simplemente por la fe. El Espíritu Santo no es un premio que tú y yo nos ganamos. El Espíritu Santo no es algo que tú y yo recibimos por mover la boca o la lengua muchas veces repetida y entonces llega a nosotros. No, el Espíritu Santo es un regalo que se da por creer en Cristo y viene por fe. Pero funcionaba así en esa época. A un gentil se le decía que debía de someterse a la ley de Jehová, a la ley de Moisés, si no Dios no lo iba a bendecir. Hoy funciona así. En muchas iglesias te dicen que está bien, que ya vienes, ya creíste, ya hiciste tu oración de fe, ya aceptaste a Cristo, pero ahora tienes que hablar en lenguas, porque si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu. Te dicen que tienes que diezmar, porque si no diezmas, no te va a bendecir Dios. Te dicen que tienes que traer tus primicias, te dicen que tienes que ser servidor, que tienes que hacer para ser bendecido y tener a su Espíritu. Eso no es el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque te están condicionando a hacer para poder ser bendecido. Y eso es totalmente contrario a lo que es la gracia. Y hay una gran tendencia en las generaciones y en las iglesias a dirigirse por las obras en lugar de por la gracia. Lo que hacemos para Dios en lugar de lo que hacemos en Dios. Fíjate, algunos piensan, tengo que leer la Biblia para ser bendecido. Eso es un requisito. Cuando el Espíritu está transformando tu vida, pasas de eso a decir, quiero conocer a Dios a través de su palabra y quiero dedicarme 1 hora, 20 minutos, 5 minutos a leer lo que tiene para mí el día de hoy. Hay una gran diferencia entre leerlo
para o entre leerlo porque quiero. Por otro lado, te dicen tienes que orar, declarar y decretar y arrebatar para que sea Dios obrando. Cuando has entendido lo que es la oración y el Señor transforma tu vida, dices quiero orar, quiero descansar en la voluntad de mi Dios, quiero experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde en mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Se dé o no se dé, mi corazón está en paz. Requisito, respuesta. Otro requisito, tienes que ir a la iglesia, no puedes faltar ningún domingo, porque si no Dios no te va a bendecir en la semana. Ese es un requisito. Una respuesta a lo que Dios te da es, Dios me regaló un cuerpo en el cual pertenezco, que es la iglesia, donde me edifico, y el día que no voy porque algo me salió, porque no pude, extrañé el estar con mis hermanos que me edifican con un abrazo, con una palabra. Estoy en un cuerpo en el cual soy y pertenezco. Hay una gran diferencia, te das cuenta, entre requisito y una respuesta a lo que el Espíritu está haciendo. Así que hermanos, si un día faltas aquí, nadie te va a condenar. Si un día se te olvidó tu Biblia, nadie te va a condenar. ¿Por qué? Porque no es por tu esfuerzo, es por la obra que el Espíritu está haciendo en ti. Así que Pablo les pregunta, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? ¿Van a terminar en su esfuerzo? Y a veces la pregunta que sale de nuestros corazones al escuchar esto es, bueno, pues entonces ¿para qué tenemos los 10 mandamientos? ¿Para qué está la ley si todo depende de su gracia, de lo que Cristo ya hizo? Y Pablo responde en Gálatas 3:6 con algo interesante, la historia de Abraham. Puso de ejemplo a Abraham, aquel hombre que fue declarado justo, y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham vivió 430 años antes de que la ley de Moisés existiera y ya había sido declarado justo. Entonces aquí nos deja ver en claro que la ley no declara justo a nadie. Abraham fue declarado justo, ¿por qué? Por creer, por la fe. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué la dio Dios? Y la ley tiene un propósito que Pablo mismo responde en todo este capítulo, que dice que fue para mostrarnos nuestra condición de pecado. Dios tuvo que darnos en la ley escrita su estándar de justicia para mostrar nuestra incapacidad de poder mantenernos justos delante de Dios. Así que la ley funciona como un diagnóstico. Un enfermo de cáncer no sabe que tiene cáncer, no sabe que está muriendo por células de su propio cuerpo hasta que le dan un diagnóstico. Ya que tiene un diagnóstico, entonces dice, caray, estoy muriendo, necesito atenderme. La ley tiene ese mismo efecto en el creyente. Caray, estoy ofendiendo a Dios, mi vida es una ofensa a Dios, necesito un Salvador. Ese es el propósito de la ley, mostrarnos nuestra incapacidad. Así que cuando tú entiendes esa incapacidad, tu respuesta es Cristo, el Salvador de tu alma. Así que ya definimos que esto es un regalo, que es por fe, que no es por esfuerzo, que no es por cumplir la ley. Ya definimos que la ley tiene un propósito. Así como un código penal no tiene la capacidad de hacer buenos ciudadanos, la ley no tiene el poder de generar buenos cristianos. Ambos solamente definen un estándar de justicia. Puedes tener el código penal en la casa de un delincuente y no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no sirve de nada. Así que Pablo va a darnos una última definición del Evangelio de la Gracia, y para eso voy a ocupar la Nueva Traducción Viviente para los versículos 23 al 26. Gálatas 3, 23 al 26. Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe.
Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Hermano, tú y yo somos declarados hijos de Dios por la fe. Por la fe. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios por esto? No depende de ti, de mí. Depende completamente de Él. Es una definición maravillosa. Por la fe tú y yo encontramos identidad en Jesucristo. Nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado y nos ha dado el Espíritu y la capacidad de poderle llamar Abba Padre. Tercer momento y último, la demostración de confiar en el Evangelio de la Gracia. Y eso está en el capítulo 5 y 6. 5 y 6. Este verso engloba todo el propósito de Gálatas. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Está bien? ¿Ya lo entendiste? Permanece firme ahí. No te muevas. No te desvíes. Si nos está exhortando a permanecer firmes, es porque tenemos la capacidad de no permanecer firmes. Y nos está diciendo: persevera y permanece en la verdad, en la libertad a la cual Cristo te ha llamado. Hay dos posiciones, veíamos cuando estudiábamos el capítulo 5, dos posiciones en las que tú puedes estar parado el día de hoy. Quizás tienes poco tiempo de conocer el Evangelio o muchos años de conocer el Evangelio, pero hay dos posiciones en las que puedes estar. Número uno es estar en libertad en Cristo. ¿Qué significa esto? Que esa libertad en Cristo te permite poder vivir una vida en paz, una vida guiada por la gracia, una vida sin un peso, sin unas cadenas que te ataban. Y la otra posición es vivir en un yugo de esclavitud. Ahora, libertad con Cristo no significa que tienes la libertad de vivir como quieras, sino más bien es la libertad que tienes de hacer las cosas que el Espíritu Santo te dice que hagas. Vivir como quieras es libertinaje, así se le llama, desenfreno. Libertad en Cristo es la condición. Escucha bien esto, es importante. Aún teniendo tú la capacidad de pecar, tienes la libertad de decidir no hacerlo. Antes, cuando éramos esclavos de nuestros delitos y pecados, no tenías capacidad de decirte no. Pero en Cristo tienes la libertad de poder decir: hoy no lo haré, hoy no lo voy a hacer, hoy puedo no hacerlo. No porque alguien te esté obligando a hacerlo, sino porque eres libre para no seguir los deseos de tu carne. De hecho, los centros de rehabilitación cristianos en su mayoría siempre van a ser por voluntad, jamás va a ser a la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando alguien recluye a alguien a la fuerza, esa persona va a cambiar momentáneamente porque lo están obligando. Pero cuando alguien por su voluntad se interna y va y dice: quiero que el Señor me cambie y me voy a estorbar, y va por su voluntad y permanece, eso es más sostenible. Pero esa voluntad la da el Señor en libertad. Así que si nuestra libertad está en Cristo, verdaderamente somos libres. El mismo cuando alguien te ve, el mismo cuando nadie te ve. Juan 8:36, Jesús dice una verdad bien cierta: así que si el Hijo os libertare, sois verdaderamente libres. Regresando a Gálatas 5:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Otra demostración de que estamos permaneciendo en el Evangelio de la Gracia es en qué usas tu libertad. Hermano, a libertad fuiste llamado. Ok, ya lo entendí. Pero esa libertad a la que Cristo te llamó a vivir es una libertad
que a menudo los cristianos malinterpretamos y terminamos viviendo como personas atadas y limitadas porque no logramos entender la invitación que Jesús nos hace a esto, de poder ser llamados a una libertad que sirve, una libertad para servir a otros. Como dice aquí, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino sirve por amor los unos a los otros. A menudo los cristianos somos etiquetados como personas limitadas o mutiladas de nuestra voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú le dices a alguien, soy cristiano, inmediatamente te dice, sí, pues tú no fumas, tú no tomas, tú no vas a fiestas, tú no dices groserías, tú no... Y te empieza a dar una descripción de muchas cosas que sí, en efecto, ya no haces o no deberías de hacer, pero lo toman como un estándar de moralidad. Y para ellos es, no, yo no quiero ser de estos. Están mutilados, están adoctrinados, viven esclavizados a una iglesia. Pero eso no es ser cristiano, hermano. Ser cristiano es reflejar a Cristo, es ser un reflejo, un Cristo chiquito, un Cristito. Así que el cristiano debería reflejar a Cristo y no reflejar reglamentos. Por eso para muchos creyentes, cuando invitan a alguien a la iglesia, la respuesta es repulsión de no, para ser como tú, igual de mocho no, yo no quiero. Porque piensan que les vas a mutilar su voluntad, su libertad para vivir moralmente restringido. Y aquí es cuando tú y yo fallamos en mostrar la libertad a la cual hemos sido llamados. Porque cuando alguien ve en ti la libertad para amarle, para perdonarle la ofensa, para aconsejarle a pesar de que una y otra vez está cayendo, para sostenerlo en sus fallas, entonces están viendo a Cristo en ti. Y entonces van a desear esa misma libertad y van a desear eso mismo que tú tienes. Yo quiero tener la misma libertad que tú tienes para poder amar a alguien sin una condición. Y ahí es cuando el evangelio es mucho más fácil de compartir, es más fácil de presentar, y es cuando tú dices, hey, no soy yo, no me veas a mí, es Cristo el que te está hablando, es Cristo en mí, y eso hace una gran diferencia. Así que muchos hoy tienen miedo de enseñar esa libertad en Cristo porque piensan que la gente va a vivir como quiera, y ese es un mal entendimiento de la libertad, ese es el terror del legalista, que la gente viva como quiera. Pero Pablo tiene algo que decirnos al respecto. La libertad no debe de usarse como ocasión para la carne, sino la puedes utilizar por un fruto del Espíritu, el dominio propio, no más para mí, sino ahora me controlo y puedo vivir mi libertad para Cristo sirviendo a otros. Por eso una demostración de usar nuestra libertad en Cristo es el servicio de amor unos por otros. Y el servicio va más allá de estas cuatro paredes. Digo, Brisa hizo la invitación. Si Dios te ha estado llamando a servir, no tapes tus oídos, escuchen que Dios te quiere usar. Dios no tiene terminales de su gracia, Dios tiene canales donde fluye su gracia. Así que si Dios te está llamando a servirle, hazlo, escúchalo, pregúntale en qué quiere que le sirvas. Puede ser aquí en este lugar, puede ser en tu trabajo también, puede ser en algún hobby que tengas también. Pregúntale en qué puedes servirle al Señor y poder usar tu libertad correctamente, sirviendo en amor los unos por los otros. Ahora, esto suena padre aquí en la Biblia, pero no es tan fácil en la realidad. Gálatas 5:17 nos dice que hay una lucha entre tu espíritu y tu carne que se oponen entre sí. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Hay una lucha. Y después en este capítulo vimos que manifiestas son las obras
de alguien que la carne está ganando en él, ¿verdad? Vimos estas obras expuestas, tanto las internas como las externas, y la pregunta aquí ¿es posible que un creyente pueda caer en una de estas situaciones? La respuesta es sí, tristemente sí. El cristiano todavía puede caer en los pecados que se manifiestan aquí, como adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí puede caer. David cayó horriblemente en un adulterio. Pedro cayó gravemente cuando negó a Cristo. Pero aquí lo importante no es que cayeran solamente, porque esta caída solamente demostró su debilidad. Aquí lo importante es que cuando se les llamó la atención sobre sus pecados, estos hombres no continuaron practicando estas cosas, sino que se arrepintieron y se apartaron. Por eso Pablo especifica claramente que quienes practican estas cosas están separados, pero quienes pecan y se arrepienten y el Señor los restaura y los restituye, entonces están en la lucha, se mantienen activos y vuelven a levantarse más fuerte que antes. En contraste a estas obras de la carne, podemos ver a un espíritu fuerte cuando el fruto del espíritu es manifiesto también en el creyente. Hermano, veíamos por último que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados de Jesucristo nada podemos hacer. Él es el que trae fruto a tu vida. Separado de Él, nada puedes hacer. Y ese fruto es visible en lo que Gálatas 5:22 dice y que seguramente te sabes de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Y una última demostración de alguien que vive el Evangelio de verdad, la vimos hace 8 días en el capítulo 6. Al que está débil, el que está fuerte lo levanta, no lo condena. Se le restaura con el fruto del Espíritu, con la mansedumbre que ha recibido del Señor, considerando que Él mismo también puede caer. Hermano, si tú ves a alguien caer en pecado, levántalo, restáurale, con la mansedumbre que el Señor te ha dado, considerando que tú también puedes caer en ese mismo pecado. Sobrelleva las cargas los unos de los otros. Todo esto inicia involucrándote en el cuerpo. Si no sabes cómo se llama la persona que está atrás de ti, delante de ti, ¿cómo vas a saber contra qué está batallando? Si no sabes su nombre, mucho menos sus cargas. Por eso la iglesia es una comunidad donde sobrellevamos las cargas los unos de los otros, a veces en oración, a veces en acción. El Señor te muestra en qué. Pablo termina esta demostración de los capítulos 5 y 6 con un sabio consejo para la iglesia que permanece en el camino de la gracia. Y dice así, Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, somos llamados a demostrar que estamos en el Evangelio de la gracia, ayudándonos unos a otros. Quiero terminar con esto, hermano. Pablo añade una gloriosa verdad en el versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No importa si fuimos circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Esto es lo que verdaderamente importa. El legalismo que vivió Saulo lo tenía completamente vacío. Odiaba al cristiano, lo arrastraba y lo mataba. Pero ese mismo hombre, que era fariseo de fariseos, fue usado por Dios para escribirnos con su puño
que de nada sirve empeñarnos en seguir la ley si no hay una transformación verdadera, si no hay una vida nueva en Cristo. Finalmente, hermano, Dios te acepta no por lo bueno que puedas hacer, sino Dios te acepta por lo que Jesús ya hizo en la cruz por ti. Así que si de algo pudiéramos sentirnos orgullosos o gloriarnos, como decía el versículo 14, sería solamente en la cruz de nuestro Señor Jesús, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y la bendición final termina con gracia. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Todo el cristianismo se trata de esto, hermano. Inicia por gracia, se sostiene por gracia y va a acabar el día que Dios te lleve a su presencia con la misma gracia. ¿Por qué puedo estar seguro de esto? Porque Jesús proveyó una salvación completa, consumada fue. El que comenzó la buena obra en ti es fiel para terminarla. No la va a dejar ahí, la va a completar. Quiero que terminemos meditando esto. Puedes andar en este camino de la fe seguro de que eres amado, de que eres aceptado no por tu esfuerzo, sino por la obra de Cristo. Y quizás aún estés batallando con algo. Quizás aún estás luchando contra algo. Bueno, si esa es tu situación, eres bienvenido a este lugar. Porque esta iglesia no está llena de perfectos. Esta iglesia está llena de personas rotas en proceso de transformación y de restauración. Si tú estás batallando, eres bienvenido porque Dios te trajo para ayudarte con su gracia, a fortalecerte, a madurar, a que su espíritu te ayude a desarrollar el dominio propio, la templanza, el tener bajo control esos deseos que te tiran una y otra vez y que te han esclavizado por años. Esta iglesia, te repito, no es de hombres perfectos que nunca pecan y que nunca se equivocan. Esos no, esos están en otro lado. No sé dónde estén, pero aquí no están. Esta iglesia es de hombres que Cristo nos limpia y nos lava de toda maldad cuando venimos y confesamos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para hacerlo. Hermano, Dios está más interesado en transformar tu carácter, en lo que haces. No está interesado en lo que dices o en lo que puedes. Dios está interesado en transformarte porque su gracia está aquí para sostenerte. Y como cada inicio de mes, tomamos un tiempo para celebrar la Cena del Señor. Es un tiempo donde traemos a memoria lo que Cristo hizo por nosotros antes de la cruz. Y voy a pedir a los servidores que me ayuden a repartir los elementos mientras terminamos esta enseñanza y preparamos nuestro corazón para poder participar de esto. Fíjate, yo vengo de una iglesia, hermano, donde nos decían que no podíamos participar, no podíamos participar de este tiempo si habíamos pecado. Y era una enseñanza parcialmente verdadera. Y te digo parcialmente porque sí, la Biblia dice que no tomes indignamente esto. Pero esto es un recordatorio de la obra que Jesús hizo en ti. Y el excluir a personas que han pecado en estos días, en esta semana, es quitarles la oportunidad de poder recordar lo que Jesús ya hizo por ellos. Así que, hermanos, si tú has tenido una semana batallando con el pecado, es un momento para poder pedirle perdón a Dios, entregar tu vida a Él, encomendarte a Él, dejar que su gracia te levante una vez más y te sostenga. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? ¿Y con qué seguridad te estoy diciendo esto para que puedas participar? Porque quiero que observes los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. La gracia de Dios estaba presente en ese momento. Cuando Jesús compartía y partía el pan,
y compartía la bebida, Jesús estaba mostrando su gracia para estos hombres pecadores. Jesús conocía los corazones de sus discípulos. Marcos 14 nos relata que Jesús sabía que en unas horas más adelante uno de esos 12 lo iba a estar entregando por unas monedas de plata. Jesús sabía que tras el arresto todos iban a salir corriendo y lo iban a abandonar. Jesús sabía que Pedro lo negaría no solo una, sino 3 veces. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Acaso les dijo, no pueden participar de mi cena porque son unos pecadores? Jesús, sabiendo todas estas fallas terribles de quienes por 3 años consideró sus amigos y sus hermanos, Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué hizo Jesús sabiendo el pecado de estos hombres? Los amó hasta el fin. A pesar de todos sus pecados y a pesar de todas sus fallas, el amor de Cristo no se apagó hacia ellos. Los amó hasta el fin. Y ese amor definitivamente no dependía de qué tan buenos fueran los discípulos, qué tan perfectos fueran los discípulos e intachables fueran los discípulos para ser merecedores de su amor. Aquí está la gracia radicando sobre este grupo de hombres imperfectos y pecadores. ¿Te das cuenta? Jesús también sabía que llegado su momento, estos hombres traidores, mentirosos, sí, gracias, imperfectos, iban a recibir poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Cuando estos hombres recibirían el Espíritu, serían capacitados para ya no correr, para ya no huir, para ya no traicionar, para ya no abandonarlo, sino ahora poder serle testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta? Así que por su gracia, Jesús no solo sabe lo que eres ahora, Jesús sabe lo que serás en los próximos días, meses y años, cuando su Espíritu te está transformando. Así que Jesús está viendo a su obra maestra en la eternidad. Tal fue su confianza en estos hombres tan imperfectos que les delegó la tarea, la comisión de recordar el Evangelio de esta forma: hagan esto en memoria de mí. Y no se equivocó. ¿Por qué? Porque hoy, más de 2 milenios, estamos celebrando lo mismo. Estos hombres, estos discípulos cumplieron la comisión que Jesús les dio, a pesar de haber sido tan imperfectos y tan pecadores. Y voy a leer Lucas 22, 15 al 18 para poder participar de esto. Jesús dijo, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes, contigo Alfredo, contigo Luis, contigo Francisco, contigo Diana, contigo Emi. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan.
Versículo 20. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Participemos. Con estos dos elementos, hermanos, Jesús nos ilustró la entrega total por nosotros. La entrega total por ti y por mí en aquella cruz por la cual tú y yo podemos hoy tener una vida y una esperanza de vida eterna. Pero no solo eso. Al recordar esto, también tú y yo podemos reafirmar nuestra fe, permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Así que, hermano, entendido de la gracia y del amor por el cual Dios entregó su vida por ti y por mí en aquella cruz, no tenemos más que una expresión de agradecimiento a Dios por esto. No se trata de ti y de mí. No se trata de tu capacidad o mi capacidad. Se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. Y lo que hoy podemos decir y cantar juntos es gracias por la cruz. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a entonar este canto. Gracias por la cruz, oh Dios. Gracias por la cruz, por el precio que pagaste por mí. Y toma este tiempo para poner tu vida y ponerte a cuentas con Dios.